Estelita tenía ya 85 años y la soledad la estaba matando. Sus hijos se habían olvidado de ella. Su esposo falleció 20 años antes y a sus nietos ni siquiera los conoció. De tanta tristeza, su corazón parecía irse apagando hasta que finalmente la hospitalizaron durante 3 meses, tiempo en el cual solo un enfermero se preocupó por ella, y a éste le entregó la llave de una caja misteriosa, y el hombre casi muere al descubrir lo que había en ella. Estelita nació en el seno de una familia acomodada. Ellos se dedicaban al negocio de la fabricación de espejos y vitrinas de vidrio, las que exportaban a Europa, gracias a los finos acabados que hacían. Los padres de ella se habían conocido en una feria de proveedores gubernamentales, encaminada a presentarles el trabajo de cada uno de los embajadores de las diferentes sedes extranjeras en el país. Su mamá era exportadora textil y se enamoró perdidamente de Juventino, el dueño de los vitrales más hermosos del país. El encuentro entre Juventino y Marcela fue para siempre, pues aquel amor que surgió a primera vista parecía estar a prueba de todo, ya que la familia de la muchacha no estaba de acuerdo en la relación que ellos lograron establecer. Así que le explicaron a la joven que debía elegir entre su familia y su novio, y ella no dudó en hacerse al lado del hombre que amaba y con el que se casó meses después. Marcela se interesó en aprender acerca del negocio de la familia de su esposo y empezaron a trabajar para hacer de la marca un verdadero emporio. Cuando ellos se conocieron, no exportaban en grandes cantidades. Sin embargo, con estrategias que ella empezó a implementar, las cosas mejoraron notablemente y el crecimiento de la empresa fue casi mágico. La familia de Juventino estaba muy agradecida con Marcela, así que la nombraron vicepresidenta de la compañía, que había crecido como la espuma. Por el afán que tenían en el trabajo, la pareja decidió retrasar la llegada de los hijos, y ella usaba píldoras anticonceptivas que fueron mermando su fertilidad. Ella fue sometida a un tratamiento, y después de 4 años intentándolo, al fin logró embarazarse, lo cual los llenó de muchísima felicidad, y fue así que nació Estela, la única hija que pudieron concebir. Marcela se apartó un poco del negocio familiar para poder atender a su hija, mientras su esposo seguía trabajando fuertemente. Cuando los padres de Juventino heredaron el negocio, lo repartieron en partes iguales entre sus 3 hijos, pero los 2 mayores decidieron vender sus acciones a Juventino, y fue así que se hicieron del control completo de la inversión. Cuando Estela cumplió 1 año, le hicieron una celebración increíble. En ella participaron grandes personalidades del país, y Marcela anunció que no solo estaba festejando la vida de su hija, sino que también volvería a trabajar. La mujer iba con su hija a reuniones de negocio, a comprar materia prima y a un sinnúmero de actividades laborales, por lo que la pequeña estuvo siempre familiarizada con el negocio familiar. Cuando la niña entró a la escuela, se desligó un poco del trajín de su madre, pero ya en la adolescencia volvió a acercársele, porque vivía encantada con el trabajo que ellos realizaban. Estelita estudió finanzas en el extranjero, y cuando regresó, trabajó de lleno en la fábrica de sus padres. Ahí conoció al ingeniero Osvaldo, quien era algunos años mayor que ella, pero se enamoraron, y aquello no fue un impedimento. Ambos hacían un buen equipo de trabajo, y después de 2 años de relación, se casaron
y formaron una familia con 3 hijos. Los muchachos se acostumbraron a las comodidades que sus padres les proporcionaban, y sus ambiciones estaban lejos de su país, pues ellos aseguraban que expandirían la compañía hasta lugares insospechados. Así que se prepararon académicamente para lograrlo. Cuando el primero de sus hijos se graduó de la universidad, se integró a trabajar en la fábrica y posteriormente logró el permiso para instalarse en Europa, un mercado que era importante para su industria, y él lo consiguió. Sus hermanos menores siguieron sus pasos y se fueron a trabajar con él, dejando solos a sus padres. Estelita y Osvaldo seguían firmes en el mercado nacional y lograron crecer más que nunca. Se sentían orgullosos porque sus hijos habían abierto las fronteras para el patrimonio que sería de ellos, pero al mismo tiempo sabían que era un proceso difícil, porque los muchachos se habían alejado de casa. En los primeros años viajaban para vacaciones o para Navidad, pero ya luego las visitas se fueron haciendo menos frecuentes y ellos se hacían acompañar de sus hermanos y primos para suplir la ausencia de los hijos. Después de los 60 años, la soledad pesaba mucho más para ellos, pues sus hermanos y demás parientes iban falleciendo. Y lo peor para Estelita llegó con la muerte de su esposo Osvaldo. Sus hijos participaron en las honras fúnebres y se fueron. Su madre les pidió que se quedaran unos días más, pero todos tenían excusas para marcharse. Desde entonces, los días para Estelita fueron más difíciles. Un año después de haber enviudado, dejó de trabajar y los hijos controlaban la empresa remotamente, mientras que en la ciudad estaba uno de sus primos atendiendo todo. Estelita lloraba al verse en aquella mansión tan sola, pues ni sus trabajadores dormían ahí. Todos iban diario a sus casas y sus noches eran dolorosamente silenciosas. A los 75 años sufrió un infarto y ninguno de sus hijos se preocupó por visitarla. Solo la llamaron por teléfono para desearle que se recuperara y le pidieron que heredara formalmente la compañía. Ella les hizo caso porque se sentía bastante mal y dividió la empresa en 3 partes iguales, pero no dijo nada sobre su fortuna personal ni sobre la casa. Cuando tenía 85 años, nuevamente sufrió un infarto y su estado de salud se complicó porque padecía anemia severa, así que fue hospitalizada y los médicos la miraban con desdén, pues para muchos ya había vivido lo suficiente y no era necesario hacer grandes esfuerzos por salvarla. Sin embargo, el enfermero Antonio se preocupaba realmente por ella, porque le recordaba a su recién fallecida mamá. El muchacho la acompañaba cuando no tenía turno y lo hacía de manera gratuita. Le daba de comer en la boca y siempre estaba pendiente de ella. La señora conversaba mucho con él y durante los 3 meses que estuvo internada, siempre le decía que todos los años de soledad, la vida se los estaba recompensando con la compañía de él. Una mañana, el corazón de Estelita amaneció demasiado lento y llamó a su fiel Antonio para entregarle una llave en un sobre, con instrucciones de lo que debía hacer cuando ya falleciera. El joven pidió permiso y estuvo con ella todo el día, leyéndole Don Quijote de la Mancha, su libro favorito. Estelita reía como niña en el episodio de los molinos de viento, y fue así como dio su último suspiro. Antonio avisó a los hijos de Estelita, y todos llegaron al día siguiente, lamentando la muerte de su madre,
a la que habían abandonado. Después de llegar del cementerio, llamaron al notario, quien les informó que su madre no les había dejado nada de su fortuna personal, sino que la había donado a obras de caridad. Ellos estaban furiosos y fue peor cuando se enteraron de que la llave de su caja en el banco se la había dejado a Antonio. El joven enfermero estaba sorprendido cuando al abrir la caja encontró en ella joyas y una buena fortuna, además de una carta que decía: «La persona digna de este tesoro seguramente es el alma noble que me cuidó cuando más lo necesitaba. Gracias por todo». El noble Antonio, con parte de ese dinero, creó un hogar para ancianos, a los que atendía gratuitamente. Compró una enorme casa y fue feliz junto a su familia. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo video. Hasta pronto.